Luego de haber condicionado a los perros, Pavlov encendía la luz sin traer la comida, pero sin embargo los perros salivaban. En 1975, Bob Hader le suministró a sus ratas una solución azucarada que les gustaba, para luego inyectarles una droga que les hacía sentirse mal, lo que odiaban. Las ratas aprendieron a asociar el agua azucarada con su malestar. Pero ocurrió algo inesperado. Las ratas empezaron a morirse. Los animales estaban muriendo y eso no debía ocurrir. Es problemático, porque cuando eso sucede, algo está fuera de control y eso es preocupante. Hader se dio cuenta que la droga utilizada para enfermar a las ratas producía un efecto colateral, la destrucción de su sistema inmunológico. Llegó a una conclusión simple. Mientras los condicionaba para que rechazaran el agua azucarada, al mismo tiempo les estaba provocando la destrucción del sistema inmunológico, haciéndolos más susceptibles a los gérmenes, virus o a cualquier otra cosa que pasara por el laboratorio. La teoría de Hader implica que, de alguna manera, las mentes de las ratas estaban afectando sus propios sistemas inmunológicos. Este razonamiento tenía mucho sentido. Lamentablemente también desafiaba décadas de tradición médica y evidencias de laboratorio. Decidió pedir la opinión de un especialista en sistemas inmunológicos más receptivo. Recuerdo muy bien cuando Bob entró en mi oficina y me presentó este enigma. Había realizado un experimento en el que las ratas murieron y pensaba que su muerte podría deberse a un factor inmunológico. Y como soy un especialista en el tema, creyó que sería bueno hablar conmigo al respecto. Como especialista sabía que el sistema inmunológico era capaz de actuar en un recipiente de cultivo de vidrio fuera del cuerpo. Y lo que Bob estaba diciendo era que al actuar en el cuerpo donde normalmente se encuentra, podía ser controlado por el cerebro, por la mente. Bob Hader y Nick Cohen diseñaron juntos la repetición del experimento. El resultado confirmó que el sistema inmunológico podía ser condicionado por la mente. Muchas gracias. Sus descubrimientos fueron recibidos con aplausos amables, pero también con cierta hostilidad profesional. Los hechos poco convenientes no se ajustaban a la teoría convencional. Aunque el público estaba muy dispuesto a aceptar esos estudios y los que siguieron, mis colegas en inmunología no estaban muy entusiasmados. Pensaban que Hader y Cohen estaban locos, porque sus descubrimientos implicaban que el cerebro, de alguna manera, era capaz de destruir por sí mismo todo el sistema inmunológico del organismo, lo que se consideraba una herejía total. Al año siguiente, el rompecabezas se siguió completando. No tuvo nada que ver con el condicionamiento, sino con el amerizaje luego de la misión del Skylab. Se tomaron muestras de sangre de los astronautas a su regreso del espacio y se descubrió que su sistema inmunológico se había debilitado significativamente. La teoría tentativa fue que esto se debía al estrés psicológico provocado por un viaje de 3 meses. El concepto de que el estrés era capaz de afectar las defensas físicas fue otro desafío al pensamiento ortodoxo. El estrés está en la mente. Y se suponía que la mente no tenía ningún efecto sobre el sistema inmunológico. Solo a inicios de los 80, una pérdida y una observación casual puso a un especialista en inmunología y a una psicóloga, marido y mujer, sobre una nueva pista. La historia comenzó cuando murió mi padre. Me afectó mucho. Fue difícil. Un día una buena amiga me llevó a almorzar para consolarme un poco. Durante ese almuerzo me dijo, ¿sabes, Ron? No te olvides que hay evidencias que sugieren que luego de una gran pérdida durante el primer año hay una mayor predisposición a enfermarse. Y yo recordé que había leído algo acerca de eso. Cuando volví a casa esa noche hablé con Jan, mi esposa,
acerca del tema y le dije, bien, es una asociación interesante, pero ¿cómo puede realmente una pérdida afectar el sistema inmunológico? Cuando Ron dijo, ¿puede el estrés afectar la salud?, le contesté, sí. Ya contábamos con buena información. Sabíamos que los hechos tensionantes de la vida se asociaban a una mayor incidencia de enfermedades. Personas que sufrieron la muerte de alguien, mudanzas o la pérdida de su empleo tenían una mayor predisposición a enfermarse. Era interesante, pero lo que sabíamos sobre el sistema inmunológico era limitado. Entonces decidieron investigar si el estrés podría realmente tener algún efecto sobre las células del sistema inmunológico. Comenzaron un experimento controlado, utilizando un grupo de estudiantes de medicina que se enfrentaban a la tensión de los exámenes. Les extrajeron muestras de sangre y observaron la actividad de los glóbulos blancos, las células clave de la defensa del cuerpo contra las enfermedades. Descubrieron que, inmediatamente después del examen, los glóbulos blancos de los estudiantes habían disminuido su actividad. Cuando los resultados demostraron que el estrés académico afectaba las respuestas inmunológicas, en un principio no creía esa información. Durante mucho tiempo la gente pensaba que la Tierra era plana. Y si uno decía que era redonda, le contestaban, usted está loco. Era algo parecido. De pronto, el sistema inmunológico es afectado por el estrés. Espera un segundo, pensé, eso no es posible. No lo creía. Volví a observar las platinas por segunda vez para asegurarme de que eran correctas. Me llevó mucho tiempo volver a mirarlas, pero en la segunda observación se obtuvieron exactamente los mismos resultados. Cuando los Glaser publicaron sus investigaciones por primera vez, seguía habiendo una gran resistencia. Y yo sé que aún los científicos que trabajaban en ese sector se mostraron escépticos. Al empezar las primeras investigaciones, la mayoría de nosotros tratábamos de demostrar que prácticamente todo era una pérdida de tiempo. Sin embargo, los resultados eran tan abrumadores que tuvimos que cambiar nuestro modelo, nuestra manera de pensar. Aunque no quisiéramos aceptarlo, al menos debíamos considerar que algo de humo había. Y tal vez había un incendio. Bien, en realidad fue una buena época. Todos comenzaron a subirse al tren, era muy emocionante. Todos comenzaron a fascinarse por los efectos del estrés sobre el sistema inmunológico. Durante ese periodo se hicieron toda clase de estudios. Yo estaba involucrado en uno relacionado con el paracaidismo. Otros observaban el bungee jumping. Uno de los más graciosos fue realizado con 20 noruegos que fueron lanzados al mar en un bote salvavidas para ver qué ocurría con sus hormonas de estrés y su sistema inmunológico. Pero ahora, al verlo retrospectivamente, se estaban estudiando casos de tensión aguda, de fuerte estrés durante un breve periodo de tiempo. Y luego de sufrir un corto estrés, uno se repone. Así no era posible descubrir los efectos a largo plazo en el sistema inmunológico. Realmente hubiera sido más importante e interesante observar el estrés sostenido durante un tiempo prolongado, una tensión crónica, continua, día tras día, semana tras semana. Ese estudio hubiera sido mucho más interesante. Por Dios, di algo. Actúas como si hubieras cometido un crimen. En 1998, Ron y Jan Glaser empezaron a estudiar el estrés mental prolongado. A ese equipo de marido y mujer, el matrimonio les pareció el campo ideal. ¿Y qué? No me gusta. ¡No me grites! Gritaré lo que quiera. ¡No a mí! En los estudios sobre la pareja, queremos saber si ese estrés crónico de bajo nivel afecta las funciones inmunológicas y endocrinas. ¿Acaso no tienes otro lugar mejor para tender tu ropa mojada que ese baño tan pequeño? Estoy harto de vivir en una lavandería. Los trajimos al laboratorio. Les pusimos un catéter en el brazo a cada uno para poder extraerles sangre durante el tiempo que estuvieran en el laboratorio. Y les pedimos que resolvieran un tema conflictivo, cosas como suegros, finanzas o hijos. Lo lamento mucho por ti. Consigue un departamento decente donde pueda poner un secador. ¿Dónde quieres que tienda la ropa? ¿En la biblioteca?
En parejas con mayor conflicto o disputas más desagradables que describían su matrimonio como pobre, también hallamos un sistema inmunológico pobre. Y estas diferencias eran más evidentes en las mujeres que en los hombres. ¡Desagradecido, mezquino, autoritario, engreído! El sistema inmunológico de las mujeres se debilitaba más significativamente y durante más tiempo que el de sus maridos. Las discusiones eran más tensionantes para las mujeres que para los hombres. El estudio sobre conflictos matrimoniales mostró que el estrés crónico e ininterrumpido producía un efecto de depresión continua de las células del sistema inmunológico. Es demasiado para mí. La siguiente gran pregunta era, ¿cómo ocurría esto? La primer clave fue descubierta por azar, mientras una neurocientífica estaba observando el conducto de los nervios bajo un microscopio electrónico. Cuando miramos por el microscopio, necesitamos una marca para ayudarnos a encontrar el camino a través de esta formación confusa de células y membranas. Y la marca que usamos es el vaso sanguíneo. Pero es como moverse por un paisaje buscando objetos ocultos y cosas nuevas, cosas que no hemos visto antes. Se parece mucho a una exploración, un viaje a través de una jungla. En este caso, la jungla del cuerpo humano. Para rastrear, usamos un dispositivo en forma de esfera que nos da la sensación de movimiento porque al desplazarla la imagen se mueve. Siempre he deseado tener una palanca para controlarlo mejor. Se empieza corriendo a lo largo de este vaso sanguíneo buscando las terminaciones nerviosas. Aquí se puede notar esta zona oscura que está asociada a esta célula, que es una célula muscular lisa. Y es exactamente lo que esperaba ver, porque sabemos que estas terminaciones nerviosas se comunican con las células del músculo. Sin embargo, mientras seguía por esta cara interna, encontré una de esas pequeñas terminaciones nerviosas, y cuando miré hacia la derecha, vi que no se estaba comunicando con una célula muscular lisa. Sin embargo, a la izquierda se estaba comunicando con otra cosa. Y la célula a la izquierda es un linfocito. Fíjese lo conectados que están. Está precisamente encima de él. De hecho, está provocando una depresión en la membrana celular del linfocito. Los linfocitos son células del sistema inmunológico, mientras que las células nerviosas están fuertemente conectadas al cerebro. Esto significa que hay una conexión física entre el cerebro y el sistema inmunológico del cuerpo. Fue muy emocionante. Ahí estaba. Podía verlo. Estaba justamente arriba, pegado al linfocito, y debía haber una comunicación entre las dos células. Mi primera reacción fue levantarme y salir corriendo al pasillo para llamar a las demás personas del grupo para que todos viniesen a observar esto. Habíamos encontrado una conexión directa por primera vez entre estos dos sistemas. En un principio, el trabajo fue observado con incredulidad, porque a la gente le llevó un tiempo creer que las terminaciones nerviosas realmente pasaban directamente por las células del sistema inmunológico. Era difícil romper con la mentalidad existente. Nadie podía negar que el cerebro aparece fuertemente conectado a los linfocitos del sistema inmunológico a través de los conductos nerviosos. Pero no había evidencia de que esta conexión fuese realmente capaz de cambiar la conducta de los linfocitos. En Alabama apareció otra clave, esta vez escrita con sangre. Cuando empecé a trabajar en este área, la mayoría de los científicos tenían sus recelos, porque aunque sepamos que la mente probablemente afecta el sistema inmunológico por mecanismos tales como el estrés, no había realmente una buena explicación molecular, bioquímica y genética de cómo lo hacía. Entonces realizamos un experimento muy simple, que consistió en tomar células sanguíneas de una persona